Hola a todos, en este video vamos a desarrollar el concepto de la economía, qué es la economía y definirla en función de su objeto de estudio. Esta situación la desarrolló principalmente el economista Lionel Robbins, o sea, el hecho de poder definir la economía en función de encontrarle cuál es el objeto de estudio. Hasta ese entonces había varias definiciones que eran aceptadas por la escuela clásica y obviamente también si nos remontamos a la economía antigua, pero en el momento en que surge su obra no existía un desarrollo metodológico y con la intención de definir la economía en función de este objeto de estudio, como les decía. En el video vamos a hacer lo siguiente. En la primera etapa, en la primera parte, vamos a desarrollar los datos bibliográficos del economista Lionel Robbins. En una segunda etapa vamos a presentar diversos apartados en donde vamos a leer y vamos a tratar de ir entendiendo el ensayo que presenta, digamos, revolucionario para la época de Lionel Robbins, llamado La naturaleza y la significación de la ciencia económica. Les comento que el ensayo tiene 3 etapas, o sea, se ha presentado en diferentes etapas. El primero fue en el 32, el segundo en el 35 y luego una tercera presentación en el año 80. Nosotros vamos a leer una traducción que está basada en la segunda edición del ensayo de la naturaleza y significación de la ciencia económica. Y en la última parte del video lo que vamos a hacer es un resumen describiendo los parágrafos más importantes del ensayo, que se divide básicamente en un prólogo. Luego presenta el contenido de la ciencia económica y luego la significación de la ciencia económica. Vamos a ver entonces sí los parágrafos más importantes. En general cada apartado desarrolla 5 parágrafos en donde expone su pensamiento. Y luego me pareció muy interesante traer a colación un artículo del profesor Ricardo Crespo, que hizo en función del aniversario de la muerte de Robbins, hace varios años ya, en el año 96, presentó un artículo in memoriam sobre Robbins, y este autor, que es un economista y además es filósofo, lo interesante es que plantea los aspectos más importantes de la obra y hace una visión de los aportes metodológicos y epistemológicos que están presentes en la obra de Robbins. Así que espero les interese el video. Les comento que es un video bastante extenso, pero me parece que es interesante leer cuando uno estudia una ciencia, cuando uno estudia una carrera, más allá de los libros de texto que uno encuentra en las cursadas, poder leer los ensayos o los papers originales de los autores. Esto le da una significancia y un enriquecimiento a la formación académica. Vamos a pasar entonces a exponer los puntos principales de la bibliografía de Robbins. El autor nace el 22 de noviembre en Simpson Mixek, en Inglaterra. Es perteneciente a la clase media en su época en Inglaterra. Se interesó primeramente por las artes, por las letras, y estudia en la Facultad de Artes de la Universidad de College de Londres. Luego de la Primera Guerra Mundial se aparta de esos estudios para luego, finalizada su participación en este momento, ingresa al Partido Laborista. Se ve decepcionado en el mismo, no tenía intereses sociales que no sabía cómo reflejarlos, y ingresa en 1920 a la London School of Economics and Political Science, donde se forma en esta conocida casa de estudios. Se gradúa en el año 23. En el año 24 se casa con Iris Gardiner. En el 25 trabaja como tutor en el Oxford, el New College. Entre el 26 y el 27, el año 1926 y 27, trabaja en Cambridge. Desde el año 1929 al año 61 trabaja en la cátedra de Economía del London School of Economics. Entre el año 1954 y 55 es presidente del Royal Economic Society. Del año 60 a 1970 es director del Financial Times. Entre 1962 y el 67 es presidente del British Academy. En el año 68 es nombrado Companion of Honor of Lion Peer y es nombrado también primer canciller de la Universidad de Stirling. Fallece en el año 1984, un 15 de mayo, con 85 años de edad. En este apartado vamos a desarrollar el texto completo, ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica,
escrito por Lionel Robbins originalmente en 1932. Como verán, el texto es bastante largo, pero me parece relevante que como economistas empecemos el estudio universitario, encontrarnos con nuestro objeto de estudio, ¿qué es la economía? Y el planteo y el desarrollo de esta inquietud lo hagamos con este texto que fue fundacional en su momento, cuando Lionel Robbins decidió escribir este ensayo. Como vimos en la primera parte, cuando uno empieza a estudiar economía, los textos en los que nos basamos o se basan las cátedras o las diferentes publicaciones que están actualmente vigentes en torno a un manual de economía, generalmente tienden a ser manuales, comienzan la definición de la economía como lo hemos enunciado en la primera parte. Pero esto tiene su origen en el año que escribió este autor este ensayo. Había divergencias en torno a tomar conciencia o ponernos de acuerdo cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica. Habían definiciones en torno a que la economía es la que busca, la ciencia que busca el bienestar general, ¿sí? El bienestar material, y obviamente este autor, Robbins, estaba en discrepancia con esta posición, ya sea tanto de este autor que mencionábamos, que es un economista llamado Cannon, como por ejemplo también el mismo Marshall. De hecho, varios economistas plantearon distintas posiciones, ya sea Cannon, Marshall, Fisher. Pero bueno, lo que quiero hacer en este caso es desarrollar el texto, leerlo en su totalidad y luego ir planteando los argumentos del autor, sus aportes, las críticas que ha recibido, las réplicas que él mismo realizó en torno a estas críticas, lo que me interesa es mostrar que este texto tiene una naturaleza muy importante porque es un verdadero ensayo metodológico sobre lo que es la definición de la economía, ¿sí? En primera instancia, la primera publicación se realizó en febrero de 1932, luego una segunda publicación con algunas modificaciones realizadas por el autor en función de ciertas críticas que había recibido, y bueno, se republica el texto y el autor introduce algunas modificaciones, pero no son demasiadas. Y luego, ya en los 80, se hace una tercera publicación de este ensayo. Así que voy a proceder a leer el texto. Les comento que esto es un texto largo, pero me parece que es interesante que lo leamos juntos y vamos a ir sacando luego las distintas definiciones más importantes para poder entender el objeto de la ciencia económica. Como dije, el texto se escribió en el 32, el prólogo de la segunda edición comienza con de la del 35, comienza con estas aclaraciones que va a hacer Robbins en relación a las modificaciones y por qué hace la segunda publicación. Sí, así que bueno, voy a empezar a leerlo todo y luego haremos las definiciones y las críticas y vamos a tratar de extraer conclusiones que nos puedan servir para entender mejor la naturaleza de la ciencia económica, ¿sí? El significado. El prólogo de la segunda edición. Aunque hace algún tiempo que se encuentra agotada la primera edición de este ensayo, parece que aún se solicita. Me he valido, por tanto, de la resolución del editor de reimprimirlo para hacer algunos cambios y mejoras que aconseja la experiencia habida desde su primera versión. Al corregir la obra no me ha sido preciso modificar en forma importante su tesis general. Las críticas han tendido a centrarse sobre mi afirmación del capítulo 6, de que las comparaciones interpersonales de utilidad carecen de validez científica. Me temo que, sin el menor deseo de ser intransigente, aquí o en otro lado, aún no se me convence en absoluto.
sostuve que la agregación o la comparación de las distintas satisfacciones de distintos individuos entrañan juicios de valor y no de hechos, y que tales juicios rebasan los límites de la ciencia positiva. Nada de lo dicho por ninguno de mis críticos me ha persuadido de que mi argumento sea falso. Por consiguiente, fuera de algunas observaciones complementarias destinadas a aclarar aún más el asunto, no he alterado esta sección. Espero que mis críticos, algunos de los cuales al parecer han supuesto que era ya una persona en verdad muy combativa, no lo consideren como gesto de reto poco amistoso. Puedo asegurarles que en modo alguno estoy sobreseguro de mis ideas, pero no obstante la disposición de algunos de ellos a referirse a esta y a otras proposiciones bien conocidas con el nombre de economía robinsiana, no es mía esta economía, y el peso de las autoridades que le han expuesto me anima a pensar que al menos en este caso mis propias luces no me han hecho errar el camino. En cambio, muchos de mis críticos han deducido de mis argumentos a este respecto ciertos preceptos prácticos que yo soy el primero en repudiar. Se ha sostenido que porque intenté delimitar claramente el ámbito de la economía frente a otras ciencias y al de la economía frente a la filosofía moral, recomendé, por tanto, que el economista se abstuviera de todo interés o actividad fuera de su materia. Se ha dicho, no obstante actividades que temí se hubieran tornado notorias, que yo adelanté que el economista no debería participar en la formulación de la política del país fuera de hacer un diagnóstico muy recatado y discreto de las consecuencias de las posibles medidas a tomar. Mi amigo Lindley Fraser fue incluso inducido a recomendarme en su artículo «Cómo queremos que se comporten los economistas» una conducta más social. Por ser tantos los que malinterpretaron mis intenciones, no puedo envanecerme de no haber sido oscuro. Pero si sostengo que dije precisamente lo contrario, y según creí de la manera más enfática, en una nota del capítulo 5, parágrafo 6, afirmé que argumento a favor de una mayor exactitud en la forma de presentación, no de una austeridad excesiva en el alcance de la especulación, y pasé a sugerir que los economistas tal vez tengan grandes ventajas diferenciales como sociólogos. Y en el capítulo 6, parágrafo 4, dije, lo anterior no significa que los economistas no debieran pronunciarse sobre cuestiones éticas, como tampoco el decir que la botánica no es la estética, significa que los botánicos no deben opinar sobre la traza de los jardines. Por el contrario, es muy de desear que los economistas hayan especulado mucho sobre estos asuntos, pues sólo así podrán apreciar las consecuencias de determinados fines de los problemas que se les someten. Me resta agregar a esto que concuerdo con el señor Fraser en que un economista que solo es economista y no resulta ser un genio en su profesión, y que imprudentemente suponer que somos esto último, es bastante poca cosa. Convengo también que la economía por sí sola no da la solución a ninguno de los problemas importantes de la vida, y que por esta razón una educación que consista solo en economía es muy imperfecta. He enseñado tanto en instituciones en que se considera lo anterior como un axioma pedagógico, que el que olvidara recalcarlo aún más obedece a que suponía que todos lo darían por sentado. Todo lo que sostengo es que convendría mucho separar los distintos tipos de proposiciones que entrañan las diversas disciplinas relacionadas con la acción social, con objeto de saber en todo momento con exactitud el criterio de que nos servimos para tomar una resolución. No creo que en esto no concuerde conmigo el señor Fraser. Del mismo modo deseo hacer ver que se me malinterpreta por completo cuando se sostiene que, porque he recalcado la naturaleza convencional de los supuestos en que descansan muchas de las llamadas mediciones de los fenómenos económicos, me opongo a que se realicen operaciones de esta especie. Me parece muy importante reconocer con gran claridad que al computar sumas como el ingreso nacional o el capital nacional, hacemos supuestos a los que no se llega mediante el análisis científico, sino que son esencialmente de carácter convencional. Pero, como dije en el cuerpo de mi ensayo, esto no significa en modo alguno que, con tal que nos demos plena cuenta del procedimiento que seguimos,
se puedan objetar semejantes cálculos. Por el contrario, es evidente que en el pasado no se ha procedido así lo bastante y que mucho se nos ofrece para el porvenir. Reconocerlo, sin embargo, no es incompatible con la opinión de que es deseable saber en todo momento cuándo efectuamos un mero registro de hechos y cuándo evaluamos estos con medidas arbitrarias. Y solo porque estas cosas se confunden con frecuencia, sostengo aún que no es inútil insistir en su diferencia. Pero hay una parte del ensayo que me ha parecido más necesario corregir. Jamás he quedado satisfecho con el capítulo sobre la naturaleza de las generalizaciones económicas. No creo en el fondo mi punto de vista sobre estos asuntos haya cambiado, pero sí creo que mi entusiasmo por hacer resaltar en la forma más viva posible la significación de ciertas innovaciones recientes me condujo a ciertos pasajes a simplificar el énfasis y a descuidar el uso de términos lógicos, de manera que el sentido fuera ambiguo para otras personas. Y el hecho de que algunos críticos me acusasen de escolástica estéril y otros de beaborismo no me ha permitido solo de pensar que había esclarecido bien la posición correcta entre uno y otro extremo. Por consiguiente, he vuelto a escribir grandes trozos de este capítulo y lo he ampliado para abarcar ciertos temas más complejos, tales como el significado del supuesto de una conducta puramente racional, que en la versión anterior omití para no sobrecargar mi exposición del tema. Me temo que ahora es más difícil y a la vez más contenciosa esta parte del libro, pero aunque me doy cuenta cabal de sus imperfecciones, me tranquiliza la conciencia algo más que en mi intento anterior de tratar el asunto solo por inferencia. Ha sido escrita también de nuevo la primera parte del capítulo 5 y he añadido parágrafos al parágrafo 2, donde desarrollo un poco más mis razones para creer en la importancia del contraste entre las leyes cualitativas que trato en el capítulo anterior y las leyes cuantitativas del análisis estadístico. He agregado además algunos párrafos en el capítulo 4 y 5 sobre las relaciones entre la estática y la dinámica y sobre la posibilidad de una teoría del desenvolvimiento económico, temas sobre los que parece haber una confusión innecesaria. Abrigo la esperanza de que los cambios que he hecho sean aceptables por mis amigos del profesor Hayek, el doctor Rosenstein-Rodan y el doctor Stoiner, cuyos consejos y críticas sobre cuestiones tan difíciles me han enseñado mucho. Por supuesto que no son responsables de ningún error que se haya deslizado. He pensado mucho sobre cómo responder a numerosos ataques de que se me ha hecho objeto el profesor Sauter. He leído sus censuras con interés y con respeto. Como he dicho ya, no me convence nada de lo que dice acerca de lo que él llama el positivismo de mi actitud. Por lo que se refiere a este aspecto, el profesor Sauter debe demoler a Mark Weber y no a mí. Y creo que Mark Weber se tiene aún en pie. Pero concuerdo de un modo cordial con mucho de lo que dice, especialmente la conveniencia de trascender las muy comunes generalizaciones de la estática elemental. En lo que no estoy de acuerdo es en la creencia de que es posible hacerlo sin sacrificar exactitud y sin considerar inútiles los fundamentos estáticos esenciales. No estoy muy familiarizado con las conclusiones de la astronomía y la física matemática de hoy, pero dudo que los científicos eminentes a quienes él apela compartan su opinión aparentemente muy mala de los métodos de la economía matemática, por más que pensaran que sus resultados correspondieran a una etapa aún muy elemental. En esto concuerdo más o menos del todo con lo que ya ha manifestado el profesor Knight. No puedo menos que pensar, además, que por lo que toca a este ensayo, alguna que otra aspereza a la exposición ha enfadado tanto al profesor Sauter que le ha hecho malinterpretar mi tesis más de la cuenta. Lo lamento, pero no sé cómo satisfacerlo. He tratado de aclarar 1 o 2 puntos, pero el defenderme de todos estos malentendidos comportaría sobrecargar de tal forma de apologías personales lo que ya es un ensayo demasiado largo, y correría el riesgo de que nadie pudiera ya leerlo en absoluto. No deseo que se me crea descortés
y espero, si el tiempo me permite completar varias obras que tengo proyectadas, poder persuadir al profesor Souter que no es justificada mi pretensión de que me ha entendido mal. En lo demás, solo he hecho pequeñas modificaciones. He suprimido algunas notas cuyo interés momentáneo he menguado y he procurado eliminar ciertas manifestaciones de buen humor que ya no corresponden al sentir actual. Pero como no sé hacer una versión totalmente nueva, no es posible ocultar que, por bien o por mal, este ensayo fue escrito hace algún tiempo, una gran parte de él fue concebido y redactado años antes de publicarse, y si bien creo que tal vez valga la pena reimprimirlo, no creo que se merezca el tiempo que supondría corregirlo. Así pues, con todas las crudezas y aristas que conserva, lo someto una vez más a las mercedes de sus lectores. Lionel Robbins, de London School of Economics, en mayo del 35. ¿Sí? Ahora empieza el apartado del contenido de la ciencia económica. El parágrafo 1 dice lo siguiente: el objeto de este ensayo es exponer la naturaleza y la significación de la ciencia económica. Su primera tarea es, pues, delimitar el contenido de la ciencia económica y ofrecer una definición útil de lo que trata la economía. Por desgracia, no es tan sencillo como parece. Los esfuerzos de los economistas durante los últimos 150 años han logrado establecer un conjunto de generalizaciones cuya exactitud e importancia medular solo discuten los ignorantes o los perversos, pero no han logrado la unanimidad en cuanto a la naturaleza última de la materia común de esas generalizaciones. Los capítulos centrales de las obras clásicas de economía presentan, con muy ligeras variantes, los principios fundamentales de la ciencia, más los que explican el objeto de la obra todavía presentan grandes divergencias. Todos hablamos de lo mismo, si bien no nos hemos puesto todavía de acuerdo sobre el objeto de nuestra conversación. En modo alguno es esto una condición vergonzosa o improvista. Ya Mill hizo notar hace 100 años que casi siempre la definición de una ciencia se logra después de crearla y no antes. A semejanza de la muralla de una ciudad, Biordiano se ha levantado no para servir de receptáculo a los edificios que pudieran erigirse después, sino para circunscribir a lo que ya existen. En efecto, la naturaleza misma de una ciencia impone la necesaria imposibilidad de definir su alcance hasta que no llegue a una cierta etapa de su desenvolvimiento, pues su unidad solo se manifiesta en la de los problemas que puede resolver. Unidad que no se descubre hasta haber quedado establecida la interconexión de sus principios explicativos. La economía moderna nace de varios campos distintos de investigaciones prácticas y filosóficas, de investigaciones sobre la balanza de comercio, de discusiones acerca de la legitimidad del interés, y solo en la última época ha llegado a tener suficiente unidad para descubrir la identidad de los problemas comunes a estas investigaciones diversas. Antes, todo intento para descubrir la naturaleza última de la ciencia estaba condenado por fuerza al fracaso. Intentarlo hubiera sido perder el tiempo en vano. Pero ensayar una delimitación precisa, una vez alcanzado este grado de unificación, no es ya perder el tiempo, se perdería dejándolo de hacer. Solo un objeto preciso puede hacer viable una nueva elaboración. La reflexión ingenua no puede sugerir ya los problemas, los indican los vacíos de la unidad de la teoría, las insuficiencias de sus principios explicativos. Se halla uno expuesto a seguir senderos falsos si no se ha entendido en qué consiste esa unidad. Apenas puede caber duda de que uno de los peligros mayores que acechan al economista moderno es la preocupación por las cuestiones ajenas, la multiplicación de actividades que no tienen conexión alguna o la tienen escasa con la solución a los problemas estrictamente relacionados a su materia. Asimismo, es indudable que la solución de los problemas teóricos centrales se alcanza con mayor rapidez en aquellos centros en que las cuestiones de esta clase están por liquidarse. Más aún, si estas soluciones han de aplicarse con fruto, si hemos de entender con corrección el alcance práctico de la ciencia económica, es esencial que conozcamos con exactitud los supuestos y limitaciones de las generalizaciones que establece. Con una conciencia tranquila, pues, como podemos
adelantar hacia lo que a primera vista parece ser un problema muy académico de encontrar una fórmula para escribir el contenido general de la economía. Parágrafo 2. La definición de la economía que lograría más adeptos, por lo menos en los países anglosajones, es la que la relaciona con el estudio de las causas del bienestar material. Es el elemento común a las definiciones de Canal y de Marshall, y un elemento que aún Pareto, cuyo análisis es tan diferente en diversos aspectos al de aquellos dos economistas ingleses, sanciona usándolo. También se encuentra implícito en la definición de J.B. Clark. Y a primera vista debe admitirse que en efecto parece que tuviéramos con ella una definición que para fines prácticos describe lo que nos interesa. Es indudable que la palabra económico se usa en el lenguaje ordinario en un sentido equivalente a material. Basta reflexionar con el significado corriente de las frases como historia económica, un conflicto entre ventajas económicas y políticas, para comprender cuán razonable pudiera parecer esta interpretación. Sin duda, existen algunas cuestiones que quedan fuera de la definición y que, sin embargo, parecen caer dentro del campo de la ciencia económica. Aun cuando a primera vista bien parece que se asemejan a los casos marginales inevitables en toda definición. La prueba final de la validez de una definición no es, sin embargo, su aparente armonía con ciertos usos del lenguaje diario, sino su capacidad para describir exactamente el verdadero objeto de las principales generalizaciones de la ciencia. Y cuando sometemos esta definición a esta prueba, se ve que tiene deficiencias que, lejos de ser marginales o subsidiarias, equivalen nada menos que a una completa incapacidad para exhibir el alcance o el significado de las generalizaciones más centrales de todas. Tomemos, por ejemplo, algunas de las divisiones principales de la economía teórica y veamos hasta qué punto la comprende la definición que examinamos. Todos estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en que una teoría de los salarios es parte integrante de cualquier sistema de análisis económico. ¿Podemos estar satisfechos con el supuesto de que los fenómenos que ha de ocuparse quedan bien descritos diciendo que encajan en el aspecto más material del bienestar humano? Los salarios, en el estricto sentido de la palabra, son sumas que se obtienen por la ejecución de un trabajo bajo la vigilancia de un patrón y de acuerdo con una tarifa estipulada. En el sentido más vago en que a menudo se usa el término en análisis económico general, equivale a ingresos provenientes del trabajo, pero no de ganancias. Ahora bien, es completamente exacto que algunos salarios son el precio de un trabajo que puede describirse como conducente al bienestar material, los salarios de un posero, por ejemplo, pero no es menos exacto que algunos salarios, los de los miembros de una orquesta, por ejemplo, se pagan por un trabajo que no tiene ni la más remota conexión con el bienestar material. No obstante, tanto un grupo de servicios como el otro exigen un precio y caen dentro del círculo de cambio. La teoría de los salarios es tan aplicable para la explicación en el último caso como lo es para el primero. No se limita a explicar los que se pagan por un trabajo que contribuye al aspecto más material del bienestar humano, cualquiera sea el significado de la expresión. El problema no se resuelve si al trabajo con el que se pagan los salarios pasamos a las cosas en las que se gastan. Podría afirmarse que la teoría de los salarios queda incluida dentro de la definición, no porque lo que produce el asalariado conduce al bienestar material de otras personas, sino porque lo que obtiene le asegura su propio bienestar. Pero esto no resiste el análisis ni un instante. El asalariado puede comprar pan con su salario, mas puede también comprar un billete para asistir a un espectáculo teatral. Sería intolerable una teoría de los salarios que desconociera todas las sumas que se pagan por servicios inmateriales o que se gastan en propósitos inmateriales. El círculo de cambio quedaría roto sin remedio. Todo el proceso del análisis general no podría emplearse nunca. Es imposible concebir generalizaciones de alguna significación respecto a un campo delimitado en forma tan arbitraria. No es probable que ningún economista serio haya intentado delimitar la teoría de los salarios de ese modo. Por grande que haya sido su tentación de delimitar en esta forma todo cuerpo de generalización del que ella forma parte. Sin embargo, se ha ensayado negar la aplicabilidad del análisis económico al estudio de la consecución de propósitos diversos del bienestar material. Un economista de la talla del profesor Cannon afirma que la economía política de la guerra es una contradicción en los términos, basándose al parecer en que aquella se ocupa de las causas del bienestar material y que en la guerra no es fuente de este, razón por la cual no puede ser objeto de estudio de la ciencia económica. Las censuras del profesor Cannon pueden aceptarse como un juicio moral
sobre los usos que se dan al conocimiento abstracto. Pues es bien claro, como los propios actos del profesor Cannon lo han demostrado, que lejos de que la economía no arroje luz sobre la persecución eficaz de la guerra moderna, es muy dudoso de quienes organizan esta puedan prescindir de aquella. En una curiosa paradoja que esta afirmación del profesor Cannon ocurra en una obra que con ninguna otra aplicación de la lengua inglesa hace uso del instrumental del análisis económico para aclarar varios de los más urgentes e intrincados problemas de una comunidad organizada para la guerra. Esta costumbre de los economistas ingleses modernos de definir la economía como el estudio de las causas del bienestar material resulta más curiosa si recordamos la unanimidad con que se ha adoptado una definición no material de la productividad. Se recordará que Adam Smith distinguía entre trabajo productivo e improductivo según que los esfuerzos en cuestión se tradujeran o no en la producción de un objeto material tangible. El trabajo de alguna de las clases más honorables de la sociedad, como el de los sirvientes, no produce valor alguno y no se adhiere o plasma en un objeto permanente o en una mercancía que pueda venderse y perdure más allá del tiempo en que el trabajo se realiza. El soberano, por ejemplo, y todos los funcionarios, tanto civiles como militares que trabajan a sus órdenes, son trabajadores productivos. En el mismo rango deben clasificarse varias de las profesiones más graves e importantes y algunas de las más frívolas. Sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras de todas clases, jugadores, bufones, músicos, cantantes, bailarines, etc. Los economistas modernos y principalmente el profesor Cannon han rechazado esta concepción de la productividad como inadecuada. El trabajo de los cantantes y bailarines y debe considerarse como productivo en la medida que sea objeto de demanda, ya sea privada o colectiva. ¿Pero productivo de qué? ¿Acaso el bienestar material porque anima a los negociantes y hace acumular nuevas energías para organizar la producción de lo material? Por allí se llega al diletantismo y al vos pilarei. Es productivo porque tiene un valor, porque tiene una importancia específica para varios sujetos económicos. La teoría moderna se halla tan lejos del punto de vista de Adam Smith y de los fisiócratas que el epíteto de productivo se niega aún en la producción de objetos materiales si carecen de valor. La verdad ha ido aún más lejos. El profesor Fisher, entre otros, ha demostrado concluyentemente que el ingreso derivado de un objeto material debe considerarse en último análisis como el de uso inmaterial. Tanto en mi casa como de mi ayuda de cámara, como los servicios de un cantante, derivo un ingreso que aparece en el momento de su producción. Pero si esto es así, ¿cómo resulta equívoco de seguir definiendo la economía como el estudio de las causas del bienestar material? Los servicios de una bailarina son riqueza. La economía trata el precio de estos que tienen estos servicios, al igual que la del que tienen los de una cocinera. La economía, cualquiera sea su objeto, no estudia las causas del bienestar material como tales. Las razones principales de la persistencia de esta definición son sobre todo el carácter histórico, en el último vestigio de la influencia fisiócrata. Generalmente los economistas ingleses no se interesan por las cuestiones de método y ámbito. Tal vez ha sido tomada en el 90% de los casos de alguna obra anterior sin someterla a crítica alguna. Su retención es el caso del profesor Cannon, sin embargo, que debe a causas más positivas, por lo que resulta muy instructivo seguir la pista al proceso del razonamiento que le ha hecho admisible aún a ese intelecto tan penetrante y tan agudo. La razón fundamental de toda definición suele encontrarse en el uso que de ella se hace en la realidad. El profesor Cannon desarrolla su definición en estrecha yuxtaposición con el examen de las condiciones fundamentales de la riqueza para el hombre aislado y para la sociedad. En conexión con ese examen usa de hecho su concepto de lo que es y lo que no es económico. Puede sugerirse que no es accidental que, si la aproximación del análisis económico se hace desde el punto de vista, la definición materialista, como podemos llamarla, alcanza su máximo de su admisibilidad. Esto requiere una justificación un tanto detallada. El profesor Cannon principia por contemplar las actividades de un hombre completamente aislado de la sociedad e investiga qué condiciones determinarán su riqueza, es decir, su bienestar material. En esas condiciones, una división de actividades en económicas y no económicas, actividades que encaminan a aumentar el bienestar material y actividades encaminadas a incrementar el bienestar no material, es en cierta forma admisible. Robinson Crusoe busca su bienestar material o económico si cultiva patatas.
sus actividades tienen un carácter no económico si charla con el loro. Aquí surge una dificultad sobre la cual volveremos después, pero prima facie es claro que en este sentido la definición no resulta ridícula. Mas supongamos que se rescata a Robinson y que de regreso a su país sube al tablado a charlar con el loro como medio de ganarse la vida. Es indudable que en estas condiciones estas charlas tienen un aspecto económico. Los ingresos y gastos de Crusoe pueden exponerse en función de las categorías económicas fundamentales, lo mismo que gaste su paga en patatas o en filosofía. El profesor Cannan no se detiene a investigar si su distinción resulta útil en el análisis de una economía de cambio, aunque de todo es aquí en donde las generalizaciones económicas tienen la utilidad práctica máxima. En lugar de eso, pasa enseguida a considerar las condiciones fundamentales de la riqueza de la sociedad considerada como un todo, independientemente de si está organizada sobre la base de la propiedad privada y del libre cambio o no. Aquí de nuevo su definición se hace admisible. Una vez más, la suma de actividades sociales puede agruparse en la doble clasificación que supone. Algunas actividades se consagran a conseguir el bienestar material, otras no. Así, por ejemplo, imaginemos que las autoridades ejecutivas de una sociedad comunista deciden cuánto tiempo de trabajo se dedica a la producción de pan y qué tanto de la instalación de circos. Pero el procedimiento, aún en este caso y en el de Robinson, está expuesto a una objeción que de seguro será aplastante. Aceptemos el uso que el profesor Cannan hace de los términos económico y no económico como equivalentes a lo que respectivamente conduce al bienestar material y no material. Entonces podemos decir con él que la riqueza de una sociedad será mayor cuanto mayor la proporción de tiempo que se dedique a la consecución de fines materiales y menor la dedicada a propósitos inmateriales. Podemos sostenerlo, pero debemos admitir también que usando la palabra económico en un sentido perfectamente normal, queda todavía un problema económico, tanto para la sociedad como para el individuo, el de optar entre esas dos clases de actividades, un problema de cómo habrán de dividirse las 24 horas del día entre esas actividades, dadas las valoraciones relativas del producto y del ocio, y las oportunidades de producción. Resta todavía el problema económico de decidir entre lo económico y lo no económico. La mitad de uno de los principales problemas de la teoría de la producción queda fuera de la definición del profesor Cannan. ¿No es este un argumento bastante para justificar su abandono? Parágrafo 3. ¿Hacia dónde pues volver a la cara? La situación no es una manera alguna desesperada. Nuestro examen crítico de la definición materialista nos ha conducido a un punto desde el cual es posible proseguir enseguida a formular una definición inmune a todas estas censuras. Volvemos al caso más simple en que encontramos impropia esta definición, el del hombre aislado cuyo tiempo se divide entre la producción de un ingreso real y del placer del ocio. Acabamos de ver que puede decidirse legítimamente que semejante división tiene un aspecto económico. ¿En qué consiste? La respuesta la encontramos al exponer las condiciones precisas que hacen necesaria esa división. Son 4. En primer lugar, el hombre aislado necesita tanto el ingreso real como el ocio. En segundo, en ninguno tiene lo bastante para satisfacer plenamente su necesidad de uno y de otro. En tercero, puede consumir su tiempo en aumentar su ingreso real o en prolongar su ocio. En cuarto, y salvo en casos muy excepcionales, puede presumirse que será diversa su necesidad entre los diferentes elementos constituyentes de su ingreso real y de su ocio. Por consiguiente, tiene que elegir, tiene que economizar. La disposición de su tiempo y de sus recursos guarda una relación con su sistema de necesidades y por ello ofrece un aspecto económico. Este ejemplo es típico de todo campo de los estudios económicos. Las condiciones de la existencia humana ofrecen 4 características fundamentales desde el punto de vista del economista. Los fines son múltiples, el tiempo y los medios para lograrlos son limitados y capaces de una aplicación optativa. Al mismo tiempo, los fines tienen una importancia diversa. Hasta aquí, criaturas conscientes con mazos de deseos y aspiraciones, con haces de tendencias instintivas, urgiéndonos todos a la acción de modos diversos. Pero el tiempo en que estas tendencias pueden alcanzar su expresión es limitado. El mundo externo no ofrece oportunidades cabales para su logro completo. La vida es corta. La naturaleza es mezquina, nuestros semejantes tienen otros propósitos y, sin embargo, nuestras vidas pueden consagrarse a la realización de cosas diferentes, nuestros bienes y los servicios de otros,
y lograr diversos objetivos. Ahora bien, el economista no le interesa necesariamente la multiplicidad misma de los fines. Si deseo hacer dos cosas y dispongo de tiempo bastante y de muchos medios para hacerlas y no requiero ni el tiempo ni los medios para hacer otra, entonces mi conducta no toma ninguna de esas formas que constituyen el objeto de la ciencia económica. El nirvana no es por fuerza la única bienaventuranza, es tan solo la satisfacción completa de todas las exigencias. Tampoco la mera limitación misma de los medios es suficiente para dar nacimiento a fenómenos económicos. Si los medios de satisfacción no son susceptibles de un uso optativo, pueden entonces ser escasos, pero no pueden ser económicos. El maná que llovió del cielo puede haber sido escaso, pero no fue una actividad con un aspecto económico si fue imposible aplazar su uso o cambiarlo por otra cosa. El hecho de que los medios escasos de que se dispone sean susceptibles de una aplicación opcional tampoco es una condición cabal de la existencia de fenómenos como los que hemos estado analizando. Si el sujeto económico tiene dos fines igualmente importantes y un solo medio para satisfacerlos, su situación será semejante a la del perro de la fábula, paralizado ante dos tortas igualmente atractivas. Mas la conducta toma por necesidad la forma de una elección cuando el tiempo y los medios de lograr determinados fines son limitados y capaces de aplicarse optativamente y cuando los fines son susceptibles de distinguirse entre sí en un orden jerárquico de importancia. Todo acto que requiere tiempo y medios escasos para lograr un fin supone la renuncia a usarlos para alcanzar otro fin. Por tanto, este acto tiene un aspecto económico. Si necesito pan, sueño y tiempo de que dispongo no me permite lograr cuanto necesito de ambos, entonces quedará insatisfecha una parte de mis necesidades de pan y de sueño. Si durante mi existencia, que es limitada, quiero ser filósofo y matemático, pero mi capacidad para adquirir conocimientos no me permite lograr ambas cosas plenamente, entonces debo renunciar a una parte de mi deseo de ser competente en filosofía o matemáticas o en ambos. Ahora bien, no todos los medios para lograr los fines humanos son limitados. En el mundo exterior existen cosas tan relativamente abundantes que el uso de unas cuantas unidades para un fin no supone renunciar a otras actividades para otro. El aire que respiramos es un ejemplo de esos bienes gratuitos. El hecho de que necesitemos aire no nos impone, salvo en circunstancias muy especiales, ningún sacrificio de tiempo o de recursos. La pérdida de un metro cúbico de aire no supone el sacrificio de otras cosas. Las unidades de aire no tienen un significado concreto para nuestra conducta. Por eso es concebible la existencia de seres vivientes cuyos fines sean tan limitados que todos los bienes resulten para ellos gratuitos, es decir, sin importancia específica. Pero en general la actividad humana, con su multiplicidad de objetivos, no goza de esta independencia de tiempo y de recursos específicos. El tiempo de que disponemos es limitado, el día solo tiene 24 horas. Tenemos pues que elegir las actividades a desarrollar en esas horas. Los servicios que otras personas ponen a nuestra disposición son limitados. También lo son medios materiales para lograr esos fines. Nos arrojaron del paraíso. Nuestra vida no es eterna ni disponemos de medios ilimitados de satisfacción. Hacia cualquier parte que volvamos, si optamos por una cosa debemos renunciar a otras, a las que en circunstancias diversas no habríamos querido renunciar. La escasez de los medios para satisfacer fines de importancia variable es casi una condición omnipresente en la conducta humana. En esto estriba pues la unidad temática de la ciencia económica, las formas que reviste la conducta humana al disponer de medios que son escasos. Los ejemplos que hemos examinado están en armonía perfecta con esta concepción. Tanto los servicios de la cocinera como los del cantante son limitados en relación a con la demanda y son susceptibles de usos distintos. Esta nueva definición abarca en su integridad a la teoría de los salarios. Igual puede decirse la economía política de guerra. La conducción satisfactoria de la guerra supone por necesidad desviar de otros usos bienes y servicios escasos. De ahí que presente un aspecto económico. El economista estudia la distribución de medios que son escasos. Se interesa en la forma en que los diversos grados de escasez de los diferentes bienes originan distintos coeficientes de evaluación entre ellos y en la forma en que los cambios en las condiciones de escasez afectan a esos coeficientes, ya provengan de modificaciones de los fines o de los medios, de la demanda o de la oferta. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación. Parágrafo 4. Es importante advertir que una vez ciertas
deducciones que pueden derivarse de esta concepción. Las que rechazamos, la que considera la ciencia económica como el estudio de las causas del bienestar material, puede considerarse como una concepción clasificadora. Separa ciertos tipos de conducta humana, la que se encamina a conseguir el bienestar material, considerándolos como el objetivo de la economía. Los otros quedan fuera de sus investigaciones. La concepción que hemos adoptado puede llamarse analítica. No interesa escoger ciertos tipos de conducta, sino que enfoca su atención a un aspecto particular de ella, al impuesto por la influencia de la escasez. De esto se concluye, por consiguiente, que todo tipo de conducta humana cae dentro del campo de las generalizaciones económicas en la medida en que presenta este aspecto. No decimos que la producción de patatas es una actividad económica y que no lo es la producción de la filosofía. Más bien decimos que tiene un aspecto económico cualquier tipo de actividad en la medida que se supone la renuncia a otras cosas. La ciencia económica no tiene más límites que este. Algunos escritores, no obstante, si bien rechazan la concepción de la economía como ciencia cuya preocupación es el bienestar material, han procurado imponer en su campo una restricción de otra naturaleza. Han insistido en que la conducta que concierne a la economía es en esencia un cierto tipo de conducta social, la que suponen las instituciones de una economía individualista de cambio. Según este punto de vista, la que no es concretamente social en este sentido preciso no es materia de economía. El profesor Anon, en particular, ha dedicado esfuerzos casi infinitos en elaborar esta concepción. Ahora bien, puede admitirse sin reserva que la atención de los economistas dentro del ancho campo de nuestra definición se enfoca principalmente sobre las complicaciones de la economía de cambio. La razón de ello es de interés. Las actividades de hombre aislado, como la de economía de cambio, están sujetas a las limitaciones que consideramos, pero desde el punto de vista del hombre aislado, el análisis económico es innecesario. Se dan los elementos del problema a la simple reflexión. El examen de la conducta de un Robinson puede ser extraordinariamente ilustrativo como ayuda para estudios más avanzados. Más es obvio que desde el punto de vista de Robinson, ese examen es extramarginal. Lo mismo sucede en el caso de una sociedad comunista cerrada. También la comparación de sus fenómenos con los de una economía de cambio puede ser muy ilustrativa para un economista, pero para sus funcionarios ejecutivos, estas generalizaciones de la economía carecerán de interés. La posición de ellos será análoga a la de Robinson. Su problema económico sería meramente el de aplicar la fuerza productiva a esto o a otro o aquello. Ahora bien, como el profesor Mises lo ha subrayado, dentro de un sistema de propiedad centralizada y control de los medios de la producción, queda excluido por definición el registro que hace un mecanismo de precios y costos en los tirones y resistencias individuales. De esto se deriva, por consiguiente, que las decisiones de las autoridades ejecutivas tienen que ser por fuerza arbitrarias, es decir, han de basarse en sus estimaciones y no en la de los consumidores y los productores. Esto significa inmediatamente la forma de la elección. La organización de la producción, a falta de la guía de un sistema de precios, dependerá de las valorizaciones del organizador final, de la misma manera que la de Hacienda patriarcal, desconectada de una economía monetaria, dependerá de las estimaciones que haga el patriarca. Pero la situación es mucho más complicada en la economía de cambio. Las consecuencias de las decisiones individuales rebasan las repercusiones que tienen sobre el individuo. Puede uno darse cuenta cabal de las consecuencias para uno mismo de la decisión de gastar dinero de una forma y no de otra. Mas no es fácil seguir los efectos de esta decisión, sobre todo el complejo de las relaciones de escasez, sobre los salarios, las ganancias, los precios, el ritmo de capitalización y la organización de la producción. Por el contrario, se requiere un esfuerzo extremo del pensamiento abstracto para idear generalizaciones que nos permitan entenderlos. Por esta razón, el análisis económico es más útil en una economía de cambio y es innecesario en una economía aislada. En una sociedad estrictamente comunista, por su razón misma de ser, se ve privado de generalizaciones, excepto el de las más simples. En cambio, está a sus anchas cuando en las relaciones sociales se permite al individuo tener una iniciativa independiente. Pero una cosa es sostener que el análisis económico tiene mayor interés y utilidad en una economía de cambio y otra que su objeto se limita a este fenómeno. Dos consideraciones pueden demostrar de manera concluyente lo injustificado de esta última pretensión. En primer lugar, es claro que la misma limitación de los medios con relación a los fines que condiciona la conducta de una economía de cambio condiciona también la conducta ajena a ella, razón por la cual la segunda puede incluirse en las mismas categorías fundamentales. Las generalizaciones de la teoría del valor son tan aplicables a las de un hombre aislado
o la de la autoridad ejecutiva de una sociedad comunista, como la son la de un hombre que actúa dentro de una economía de cambio, aun si en los primeros casos no son tan esclarecedoras. Las relaciones de cambio son un incidente técnico, incidente que ciertamente da lugar a casi todas las complicaciones interesantes. En segundo lugar, es claro que los fenómenos de la economía misma de cambio solo pueden ser explicados penetrando estas relaciones e invocando el funcionamiento de esas leyes de la elección que se perciben mejor al observar la conducta de un hombre aislado. El profesor Ammon puede admitir que semejante sistema de economía pura puede ser útil como auxiliar de la ciencia económica, aunque él mismo los excluye como base del sistema principal, postulando que el objeto de la economía debe definirse en función de los problemas que Ricardo examina. Es admisible la opinión de que una definición debe describir el conjunto actual de conocimientos sin señalar límites arbitrarios. Sin embargo, puede preguntarse, ¿por qué detenerse en Ricardo? ¿No resulta claro que las imperfecciones del sistema ricardiano se deben justamente a la circunstancia de que se detuvo en las estimaciones de mercado sin llegar a las del individuo? ¿El gran mérito de las teorías más recientes del valor no consiste en haber traspasado esa barrera? Parágrafo 5. Por último, podemos volver a la definición que rechazamos y compararla con la que hemos acogido ahora. A primera vista es posible subestimar las divergencias entre ambas. Una considera como objeto de estudio la economía, la conducta humana, concebida como una relación entre fines y medios, y la otra como las causas del bienestar material. ¿Pero acaso no es más o menos la misma cosa hablar de escasez de medios que de causas del bienestar material? Tal pretensión, empero, desencadenaría en un equívoco. Es cierto que la escasez de materiales es una de las limitaciones de la conducta, pero no es menos importante la escasez de nuestro propio tiempo y de los servicios de otras personas. La escasez de los servicios del maestro de escuela y de los del posero tienen cada una su aspecto económico. Solo diciendo que los servicios son vibraciones materiales o algo por el estilo, se puede estirar la definición para que abarque todo el campo, pero no solo resultaría deficiente, sino también equívoca. De esta forma, la definición puede cubrir todo el campo más sin descubrirlo, pues no es la materialidad, aún la de los medios materiales de satisfacción, los que le da su condición de bienes económicos, es su relación con las valoraciones. Lo importante es su relación con determinadas necesidades y no su sustancia técnica. La definición materialista de la economía desfigura, pues, la ciencia como la conocemos. Aun si nos conduce decididamente a un equívoco en cuanto a su ámbito, deja por fuera de darnos un concepto adecuado de su naturaleza. No parece haber argumento válido para no rechazarla. Al mismo tiempo es importante entender que lo que se ha rechazado no es sino una definición. No rechazamos el conjunto de conocimientos cuya descripción pretendía. El sistema de quienes lo han adoptado encaja perfectamente dentro de esta definición que se ha sugerido. No hay ninguna generalización importante del sistema del profesor Cannan, por ejemplo, que no sea compatible con la definición del objeto de la economía en función de la disponibilidad de los medios escasos. Es más, el mismo ejemplo del profesor Cannan elige para ilustrar su definición encaja mucho mejor dentro del marco de la nuestra. Los economistas, dice, convendrían que la pregunta ¿Bacon escribió la obra de Shakespeare? No es un problema económico y en que la satisfacción de los creyentes de la criptografía sentirían si eso fuera universalmente aceptado, no sería una satisfacción de carácter económico. Al contrario, convendrían en que la controversia tendría un aspecto económico si los derechos de autor fueran perpetuos y los descendientes de Bacon y de Shakespeare estuvieran disputándose la propiedad de las obras. Exacto, pero ¿por qué? ¿Porque la propiedad de los derechos de autor supone el bienestar material? Pero todas las regalías pueden ir a parar a asociaciones de beneficencia. Es indudable que la cuestión tiene un aspecto económico simple y sencillamente porque las leyes relativas a la propiedad literaria harían escaso el uso de las obras en relación con la demanda de ellas, y a su vez darían a sus propietarios un poder sobre medios de satisfacción escasos que de otra manera no habrían distribuido de modo diverso. En el siguiente apartado vamos a desarrollar el capítulo de la significación de la ciencia económica de Robbins. En el parágrafo 1 se dice lo siguiente. Llegamos ya a la última etapa de nuestras investigaciones. Hemos examinado el objeto de la ciencia económica, la naturaleza de sus generalizaciones y su alcance respecto a la interpretación de la realidad. Por último, tenemos que preguntar, ¿cuál es su significación para la vida social y para la conducta? ¿Cuál es su alcance práctico? Parágrafo 2.
Con frecuencia se cree que ciertos desarrollos de la teoría económica moderna proporcionan por sí mismos un conjunto de normas capaces de constituir la base de una política práctica. Se afirma que la ley de utilidad marginal decreciente nos proporciona un criterio para todas las formas de la actividad política y social que afectan la distribución. Todo lo que tienda a establecer una mayor igualdad y que no afecte adversamente la producción, se dice, está justificado por esa ley, al mismo tiempo que se condena todo lo que tienda a provocar desigualdad. Estas proporciones han merecido la aprobación de muy respetadas autoridades. Son la base de mucho lo que se ha escrito sobre la teoría de las finanzas públicas. Los ha invocado no otro que la gran autoridad del profesor Kahneman para justificar la actitud de los economistas hacia el socialismo fabiano. Han recibido la más amplia aprobación en innumerables trabajos de economía aplicada y no es exagerado decir que la gran mayoría de los economistas ingleses las aceptan como axiomáticas. A pesar de ello, me atrevo a sugerir con gran modestia que no tienen el menor apoyo de ninguna doctrina de economía científica y que fuera de Inglaterra han perdido casi toda su influencia. El razonamiento que se apoya a la defensa de esas proposiciones es familiar, pero vale la pena repetirlo explícitamente para señalar con exactitud los puntos en que resulta defectuoso. De acuerdo con la ley de utilidad marginal decreciente, a medida que poseemos un mayor número de unidades de una cosa cualquiera, menor es el valor que atribuimos a unidades adicionales. Por consiguiente, se dice, cuanto mayor es el ingreso real que se obtiene, menor es el valor de las unidades adicionales de ese ingreso. De ahí se concluye que la utilidad marginal del ingreso de un millonario es menor que la de el ingreso de un pobre. Por tanto, la utilidad total aumentará si se hacen algunos traspasos que no afecten en forma apreciable la producción. Por consiguiente, tales traspasos están justificados económicamente. A primera vista el razonamiento parece avasallador, aunque si se lo examina con más cuidado resulta simplemente defectuoso, ya que descansa sobre una prolongación del concepto de utilidad marginal decreciente a un campo en el que resulta de todo ilegítimo. La ley de utilidad marginal decreciente que aquí se invoca no se desprende de modo alguno de la concepción fundamental de los bienes económicos. Descansa además en supuestos que, verdaderos o falsos, nunca pueden ser verificados por observación o introspección. La proposición que examinamos da por demostrada la gran cuestión metafísica de la comparabilidad científica de las diferentes experiencias individuales, lo cual requiere un examen más cuidadoso. La ley de utilidad marginal decreciente, como hemos visto, se deriva de la concepción de una escasez de medios respecto de los fines a los que sirven. Supone que para cada individuo los bienes pueden clasificarse conforme al orden de su significación para la conducta y que en el sentido en que se los prefiera, podemos decir que cierto uso de un bien es más importante que otro. De acuerdo con este criterio, podemos comparar el orden en que puede suponerse que un individuo opta por ciertas soluciones con el orden en el que otra persona los prefiere. De este modo es posible elaborar una teoría completa del cambio. Pero una cosa es suponer que las escalas pueden construirse de acuerdo con el orden en el que un individuo prefiere una serie de soluciones y comparar los dispositivos de semejante escala particular con otra, y una muy diferente es suponer que esos dispositivos representan magnitudes que pueden compararse entre sí. El análisis económico moderno no requiere este supuesto, que por lo demás es completamente diferente al de las escalas individuales de valoración relativas. La teoría del cambio supone que yo puedo comparar la importancia que para mí tienen 10 centavos de pan y 10 centavos gastados en otras cosas que ofrece el mercado. Supone también que el orden de mis preferencias, así manifestado, puede compararse con el orden de las preferencias del panadero, pero de ningún modo que sea necesario comparar la satisfacción que yo derivo de gastar 10 centavos en pan con lo que el panadero obtiene de recibirlos. Esta es una comparación de naturaleza del todo diversa. Jamás se hace necesaria en la teoría del equilibrio y nunca se encuentra implícita en sus supuestos. Es una comparación que por necesidad está más allá del alcance de cualquier ciencia positiva. Afirmar que la preferencia de A está por encima de la de B en un orden de importancia es completamente distinto de afirmar que A prefiere N a M y que B prefiere N a y M en un orden diferente. Esto supone un elemento de valoración convencional, de ahí que sea esencialmente normativo, no tiene lugar en la ciencia pura. Las siguientes consideraciones debieran ser decisivas si todavía hubiera duda. Supongamos que existen algunas opiniones acerca de las preferencias que A tiene. Supongamos que yo creo que a cierto precio A prefiere N a M y que otro piensa que a los mismos precios prefiere M a N.
En este caso es muy fácil resolver la diferencia de un modo puramente científico, preguntando a que nos diga cuáles son sus preferencias, o si consideramos que la introspección de A no es posible, lo sometemos a prueba y observamos su conducta. Cualquiera de los métodos nos dará una base para zanjar nuestra diferencia de opinión. Pero supongamos que nuestro desacuerdo estribe en la satisfacción que A deriva de un ingreso de 1.000 pesos y de la satisfacción que obtiene B de un ingreso doble. No podría obtenerse la solución interrogándolos porque quizás tengan una opinión diversa. A podría decir que en el margen su satisfacción es mayor que la de E, en tanto que E podría sostener, por el contrario, que su satisfacción es mayor que la de A. No es necesario ser un empedernido behavorista para comprender que esta no es una prueba científica. No existe medio de comprobar la magnitud de la satisfacción de A comparado con la de B. Si examinamos su circulación sanguínea, examinaríamos la sangre, no la satisfacción. La introspección nos permite a A conocer lo que acontece en la mente de E, ni a E lo que acontece en la mente de A. No existe pues un medio de comparar las satisfacciones de diversas personas. Empero suponemos constantemente en la vida diaria que se hace esa comparación. Mas la prueba de su naturaleza convencional es la misma diversidad de supuestos que hacemos en épocas diferentes y en lugares diversos. En el mundo occidental suponemos para ciertos propósitos que el hombre, en circunstancias semejantes, es capaz de obtener satisfacciones iguales, del mismo modo que para los propósitos de justicia. Suponemos en situaciones semejantes una igualdad de responsabilidades entre sujetos jurídicos. Para los propósitos de las finanzas públicas también convenimos en suponer, en circunstancias semejantes, igualdad de capacidades para gozar de las satisfacciones derivadas de ingresos iguales entre sujetos económicos. Pero aunque puede ser conveniente suponerlo así, no hay modo de comprobar que el supuesto descanse en un hecho susceptible de ser demostrado. También es cierto que si un representante de alguna otra civilización nos asegura que estamos equivocados, que los miembros de su casta o de su raza son capaces de experimentar una satisfacción 10 veces mayor con un ingreso determinado que los miembros de una casta inferior o una raza inferior, no podríamos refutarlo. Podríamos mofarnos de él, podríamos indignarnos y decir que la valoración es odiosa, germen de guerra civil, de infelicidad, de privilegios injustificados, etcétera, etcétera. Pero ni podríamos demostrar objetivamente su error, ni que la razón estuviera de nuestro lado. Y como no podemos considerar desde el fondo de nuestro corazón que las satisfacciones derivadas de dos diferentes personas de objetos semejantes sean igualmente valiosas, sería muy insensato seguir pretendiendo que nuestro modo de ver las cosas es susceptible de una justificación científica. Podemos justificarlos por razones de conveniencia general o apelando a patrones últimos obligatorios, pero no recurriendo a la ciencia positiva. En consecuencia, es ilegítima la extensión de la ley de utilidad marginal decreciente postulada por las proposiciones que estamos examinando. Los razonamientos que en ella se apoyan carecen, pues, de fundamento científico. El reconocimiento de esto significa, sin duda, reducir en forma importante las pretensiones de mucho de lo que se ahora tiene en el carácter de generalizaciones científicas en las discusiones corrientes de la economía aplicada. La concepción de la utilidad relativa decreciente, la convexidad hacia abajo de la curva de indiferencia, no justifica la conclusión de que los traspasos del rico al pobre aumentan la satisfacción total. Tampoco puede deducirse que un impuesto progresivo sobre la renta sea menos gravoso que el dividendo social que un impuesto de capacitación indiscriminado. De ahí que parte de la teoría de las finanzas públicas que se refiere a la utilidad social deba tener una significación diferente. No puede deducirse de los supuestos positivos de la teoría pura, por muy importantes que sean como desarrollo de un postulado ético. Es simplemente el depósito accidental de la asociación histórica de la economía inglesa con el utilitarismo. Y tanto postulados utilitarios que se derivan como de la economía analítica con la que ha sido asociado serán más convenientes si esto se reconoce con claridad. Pero supongamos que esto no es así, que pudiéramos llegar a creer que el carácter positivo de estos supuestos convencionales, en la conmensurabilidad de experiencias diferentes, en la igualdad de la capacidad para la satisfacción, etc. Supongamos además que, partiendo de esta base, pudiéramos demostrar en ciertas políticas produjeron el efecto de aumentar la utilidad social. Aún en este caso, sería completamente ilegítimo afirmar que semejante conclusión por sí misma justifica la conclusión de que esas políticas deben seguir en vigor, pues se daría por solucionado el problema de si el aumento de la satisfacción en un sentido es o no socialmente obligatorio. Y no existe medio alguno para decidir esta cuestión en el conjunto de generalizaciones, aún ampliada con la inclusión de elementos de valoración convencional.
Las proposiciones que suponen un debe son de plano enteramente diferentes a las que se encierran un es. Pero más adelante volveremos sobre esta cuestión. Parágrafo 3. La misma crítica puede hacerse exactamente en cualquier intento de hacer que el criterio de equilibrio libre del sistema de precios sea a su vez el criterio de justificación económica. La teoría pura del equilibrio nos permite entender cómo puede concebirse dadas las valoraciones de los diversos sujetos económicos y las características del ambiente legal y técnico. Un sistema de relaciones sin tendencias a la variación nos permite describir cuál distribución de recursos de acuerdo con las valoraciones de los individuos interesados satisface más plenamente la demanda, pero por sí misma no proporciona ninguna justificación ética. Demostrar que en ciertas circunstancias se satisface la demanda más convenientemente que en cualesquiera otras condiciones diversas no demuestra que ese conjunto de condiciones sea conveniente. Alrededor de la teoría del equilibrio no existe una penumbra de aprobación. El equilibrio es el equilibrio, nada más. Ahora bien, en la concepción del equilibrio es esencial que, conocidos sus recursos iniciales, cada individuo pueda elegir libremente dentro de un margen limitado solamente por el ambiente material y por el ejercicio de una libertad similar de parte de otros sujetos económicos. En equilibrio, cada individuo es libre de moverse en cualquier punto dentro de sus líneas de preferencia, aunque no lo hace porque en las circunstancias descritas cualquier otro punto será menos preferido. Dadas ciertas normas de filosofía política, esta concepción puede arrojar mucha luz sobre la clase de instituciones sociales necesarias para alcanzarlas. Pero la libertad de elegir puede no ser considerada como un objeto último. La creación de un conjunto de condiciones que ofrezca la máxima libertad de elección puede no ser muy conveniente si se tienen en cuenta otros propósitos sociales. Demostrar que en ciertas condiciones se alcanza un máximo de libertad de esta clase no es demostrar que se debe tratar de establecer esas condiciones. Más aún, la posibilidad de formular propósitos en la fijación de precios tropieza con ciertas limitaciones evidentes. Para lograr las condiciones dentro de las cuales puedan surgir las tendencias equilibradoras, debe existir un cierto aparato jurídico, que además es de inmune al regateo, sea esencial para su ejecución ordenada. La inmunidad de una enfermedad infecciosa, esto es, la condición negativa de la salud, no es un fin que pueda lograrse completamente por la acción individual. Dentro de las condiciones urbanas, el individuo que desacate ciertas exigencias sanitarias puede poner a los demás en peligro de una epidemia. La garantía de fines en esta clase debe suponer necesariamente el uso de factores de la producción de una forma no muy compatible con la plena libertad para gastar los recursos de cada quien. Y es evidente que la sociedad, actuando como un grupo de ciudadanos políticos, puede formular fines que interfieran mucho más drásticamente la libertad de elección que poseen los individuos que la integran. En el análisis económico no existe ninguna justificación para considerar estos fines como buenos o malos. El análisis económico solo puede señalar las consecuencias que puedan tener los diferentes fines que se elijan respecto a la disposición de los medios de la producción. Por esta razón resulta muy equívoco el uso de los adjetivos económico y antieconómico para describir ciertas actividades. El criterio de economía que se desprende de nuestras definiciones originales no es otro que el de una consecución de determinados fines con el menor número de medios. Por consiguiente, resulta completamente inteligible decir que cierta política es antieconómica si para lograr determinados fines usa más medios escasos de los necesarios. Una vez que los fines mediante los cuales valorizamos aquellos medios son conocidos para la disposición de los medios, los términos económico y antieconómico pueden usarse inteligiblemente. Pero no es inteligible usarlos respecto a los fines mismos. Como ya hemos visto, no existen fines económicos. Lo económico o antieconómico solo puede aplicarse a los medios para lograr determinados fines. No podemos decir que la prosecución de determinados fines es antieconómica porque los fines lo sean. Lo único que podemos decir es que lo que es en sí se logra con un gasto innecesario de medios. Así pues, no es correcto decir que ir a la guerra es antieconómico si, tomando en consideración todos los problemas y sacrificios que por fuerza trae consigo, se decide que el resultado anticipado compensa el sacrificio. Pero es legítimo decir que es antieconómico si para lograr el fin propuesto el sacrificio es innecesariamente considerable. Lo mismo puede decirse respecto de algunas medidas más específicamente económicas, para usar el término en su confuso sentido popular. Si suponemos que los fines de la actividad pública consisten en asegurar las condiciones dentro de las cuales las demandas individuales, tales como se reflejan en el sistema de precios, se satisfacen tan plenamente como sea posible dentro de ciertas condiciones, entonces
Es correcto decir que, excepto en circunstancias muy especiales, y que por lo general no son conocidos por quienes imponen semejantes medidas, un arancel protector del trigo es antieconómico en el sentido de que dificulta la satisfacción de este fin. Esto se desprende con claridad de un análisis puramente neutral. Pero si el objeto que se persigue trasciende estos fines, y si el arancel se establece para conseguir un fin no formulado en los precios que ofrecen los consumidores, la salvaguarda de los productos alimenticios frente al peligro de guerra, por ejemplo, no resulta correcto decir que es antieconómico solo porque se traduce en el empobrecimiento de los consumidores. En semejantes circunstancias, una justificación para considerarlo como antieconómico sería una demostración de que se consigue este fin por un sacrificio innecesario de medios. Veamos también el problema de la regulación del salario mínimo. Una generalización bien conocida en la economía teórica es la que afirma que un salario superior al nivel de equilibrio acarrea necesariamente la desocupación y la reducción del valor del capital. Esta es una de las deducciones más elementales de la teoría del equilibrio económico y la historia de Inglaterra, desde la guerra, en una prolongada reivindicación de su exactitud. La creencia popular de que la validez de estas deducciones estáticas se halla vaciada por la probabilidad de los mejoramientos dinámicos provocados por la presión de los salarios depende de que se pasa inadvertido el hecho de que estos mismos mejoramientos son una de las manifestaciones del despilfarro del capital. Pero una política semejante no puede calificarse necesariamente de antieconómica. Si la sociedad que la adopta se cree en general que la ventaja de un salario superior al nivel de equilibrio compensa más que suficientemente la desocupación y las desventajas que lleva implícitas, no puede decirse que es antieconómica. Como particulares podemos pensar que semejante sistema de preferencias sacrifica incrementos tangibles de los ingredientes de una felicidad real en aras de un falso fin o de una mera reducción de la desigualdad. Podemos sospechar que los que acarician semejantes preferencias tienen una imaginación muy escasa, pero en la economía científica nada hay que nos garantice la legitimidad de estos juicios. La economía es neutral, por lo que se refiere a los fines. No puede producir una sola palabra acerca de la validez de los juicios finales de valor. Parágrafo 4. En los últimos años, algunos economistas, comprendiendo esta incapacidad de la economía así concebida para darnos una serie de principios aplicables en la práctica, han sostenido que las fronteras impuestas al objeto de nuestra ciencia deben ser ampliadas para incluir dentro de ellas los estudios normativos. Hobson, por ejemplo, han sostenido que la economía no solo debiera tener en cuenta las valorizaciones y las normas éticas como datos conocidos en la forma explicada más arriba, sino que debiera pronunciarse acerca de la validez final de estas valorizaciones y normas. Hawtrey dice, la economía no puede disociarse de la ética. Por desgracia, parece imposible asociar lógicamente los dos estudios si no es por una mera yuxtaposición. La economía opera con hechos susceptibles de comprobación, la ética con valoraciones y obligaciones. Los dos campos de investigación corresponden a planos diversos. Entre las generalizaciones de los estudios positivos y la de los normativos existe un abismo lógico que no puede disfrazarse ni salvarse por yuxtaposición en el espacio o en el tiempo. La proposición de que el precio de la carne de puerco fluctúa de acuerdo con las variaciones de la oferta y la demanda se desprende de una concepción de la relación entre la carne de puerco y los impulsos humanos que en último análisis es susceptible de comprobación por introspección u observación. Podemos preguntar a varias personas si están dispuestas a comprar carne de puerco y en qué cantidades o diferentes precios, o podemos observar cómo se conducen con el dinero en la mano frente al estímulo de los mercados de la carne de puerco. Pero la afirmación de que es equivocado que la carne de puerco debe ser valorizada, aunque ha influido considerablemente en la conducta de diferentes razas, es una afirmación que no podemos concebir como susceptible de verificarse de esta manera. Las proposiciones que suponen los verbos deber ser son de naturaleza diferente a las del verbo ser. Es difícil, además, percibir qué propósito se persigue al no conservarlas separadas o al dejar de reconocer su diferencia esencial. Esto no quiere decir que los economistas no puedan adoptar como postulados juicios diversos de valor, inquirir cuál es el juicio sobre determinados propósitos particulares para la acción. Por el contrario, como veremos después, la utilidad de la economía consiste en que, gracias a ello, nos damos cuenta de la significación y consistencia de los diferentes valores finales. La economía aplicada consiste en proposiciones del tipo de si quiere hacer esto, tiene que hacer aquello. Si esto y aquello debe considerarse como el bien final, entonces es claro que esto es incompatible con aquello.
Todo lo que supone la distinción que aquí hemos subrayado es que la validez de los supuestos que se refieren al valor de lo que existe o de lo que puede existir no es una cuestión de comprobación científica, como es la validez de lo que se refiere en la mera existencia. Tampoco quiere decir que están vedadas a los economistas las cuestiones éticas. El hecho de que se diga que la botánica no es la estética no significa que los botánicos no deben opinar acerca del trazado de los jardines. Por el contrario, es muy de desear que los economistas hayan especulado mucho sobre estos asuntos, pues sólo así podrán apreciar las consecuencias de determinados fines de los problemas que se les someten. Podemos no estar de acuerdo con John Stuart Mill en que es probable que un hombre no sea un buen economista si no es más que eso, pero pues por lo menos debemos convenir que esa persona no sería tan útil como podría serlo de otra manera. Nuestros axiomas metodológicos no prohíben dedicarse a otras cuestiones. Todo lo que se discute es que no existe conexión lógica entre los dos tipos de generalización y que no se gana nada invocando las demostraciones de uno para reforzar las conclusiones de otro. Independientemente de estas cuestiones de metodología, hay una justificación muy práctica de semejante procedimiento. Del ardor de la lucha política pueden surgir diferencias de opinión como resultado de diferencias acerca de los fines o acerca de los medios para lograrlos. Ahora bien, respecto a la primera diferencia, ni la economía ni la ciencia pueden ofrecer solución. Si estamos en desacuerdo acerca de los fines, se trata de un caso irreductible, de tú o yo, o de vivir y dejar vivir, según la importancia de la diferencia o de la fuerza relativa de nuestros oponentes. Pero si estamos en desacuerdo acerca de los medios, el análisis científico puede ayudarnos con frecuencia a resolver nuestras diferencias. Si estamos en desacuerdo acerca de la moralidad de un préstamo con interés y entendemos lo que discutimos, entonces no hay posibilidad de entendimiento, mas si estamos en desacuerdo acerca de las consecuencias objetivas de las fluctuaciones del tipo de interés, entonces el análisis económico puede permitirnos arreglar nuestra disputa. Si designáramos a Hartwig secretario del comité integrado por Bertrand Buddha Lenin, el director de United States Steel Corporation, creado para decidir acerca de la ética de la usura, sería muy poco probable que nuestro secretario pudiera redactar un documento que aprobaran todos ellos. Pero si organizamos el mismo comité para determinar los resultados objetivos de la regulación estatal del tipo de descuento, quizás no sea necesario un gran esfuerzo de inteligencia para lograr la unanimidad, o por lo menos la mayoría, quizá con el disentimiento de Lenin. Desde luego, para obtener un acuerdo hasta donde se pueda en un mundo en el que no son comunes las diferencias de criterios susceptibles de evitarse, vale la pena separar con cuidado los campos de investigación en que ese acuerdo es posible de aquellos en que no es de esperarse. Esto es, separar el área neutral de la ciencia del campo más discutible de la filosofía moral y de la política. Parágrafo 5. Pero ¿cuál es entonces la significación de la ciencia económica? Ya hemos visto que dentro de su propia estructura de generalizaciones no ofrece normas de carácter práctico. Es incapaz de decidir la cuestión de conveniencia frente a fines diferentes. Nuestra ciencia es por esencia distinta a la ética. ¿En qué consiste entonces su indiscutible significación? Consiste precisamente en que cuando nos hallamos en la necesidad de elegir, nos permite hacerlo con pleno conocimiento de las consecuencias de lo que estamos escogiendo. Frente al problema de decidir entre esto y aquello, la economía no puede ayudarnos a tomar nuestra última decisión, no puede relevarnos de la obligación de escoger. Y no solo la economía, ninguna ciencia puede decidir el problema final de la preferencia. Más, para ser racionales del todo, tenemos que saber qué es lo que preferimos. Debemos conocer las consecuencias de las distintas soluciones, pues la racionalidad de la elección consiste, ni más ni menos, en elegir con un pleno conocimiento de las soluciones rechazadas. Y aquí es justamente donde la economía adquiere su significación práctica. Gracias a ella podemos ver con claridad las consecuencias de los diferentes fines entre los que podemos elegir. La economía nos permite ejercer nuestra voluntad con conocimiento de qué es lo que queremos. Gracias a ella podemos elegir un sistema de fines congruentes entre sí. Uno o dos ejemplos nos servirán para ver esto con mucha claridad. Examinemos primero el caso en que se dilucidan dos resultados en un acto de elección. Para ello podemos volver al ejemplo que ya hemos considerado, el de implantar un arancel protector. Ya hemos visto que la economía científica no nos autoriza a calificar semejante política de buena o mala. Hemos dicho que si la adoptamos con pleno conocimiento de los sacrificios que suponen, no hay razón para llamarla antieconómica. La elección deliberada de un grupo de ciudadanos que actúen colectivamente para frustrar
en aras de propósitos como el de la defensa, la conservación del campo, sus diversas elecciones como consumidores, etc., no puede ser calificada de antieconómica o irracional si se hace un pleno conocimiento de causa. Sin embargo, no será así a menos que el grupo de ciudadanos en cuestión tenga plena conciencia de las consecuencias objetivas del paso que está dando. Y una gran sociedad moderna solo puede tener ese conocimiento gracias al intrincado análisis económico. Pero si se plantea la conveniencia, digamos, de fomentar la agricultura, la gran mayoría, aún de las personas cultas, solo piensa en los efectos que tendrá semejante medida en la actividad que trata de fomentarse, y considera que dichas medidas quizás se traduzcan en un beneficio para la industria. De ahí concluyen que las medidas son buenas, pero como todo estudiante de primer año sabe, apenas aquí empieza el problema. Para juzgar que otras repercusiones del arancel se requiere el auxilio de la técnica analítica. Esta es la explicación de por qué en los países en que el conocimiento de la ciencia económica no es muy amplio, existe una tendencia constante a aprobar aranceles cada vez más protectores. La utilidad de semejante análisis no debe considerarse limitada a las decisiones de carácter aislado, como las de implementar a un arancel único. Nos permite apreciar sistemas más complicados, ver qué conjuntos de fines son compatibles entre sí y cuáles no, y de qué condiciones depende esa compatibilidad. Y aquí es justamente donde se da uno cuenta de que si quiere que la política sea racional, aquella técnica es del todo indispensable. Es posible desear racionalmente la consecución de objetivos sociales determinados, supeditando las valoraciones individuales sin la ayuda del análisis. Ejemplo de ello es la creación de un subsidio para asegurar el aprovisionamiento de los artículos alimenticios esenciales. Casi es imposible concebir la ejecución de una política más elaborada sin la ayuda de semejante instrumento. Tomemos un ejemplo de la política monetaria. De acuerdo con la deducción ineludible de los principios fundamentales de la teoría monetaria, no es posible estabilizar los precios y los cambios al mismo tiempo en un mundo cuyas condiciones se modifican con un ritmo diverso en las diferentes áreas monetarias que se componen. Los dos fines, en este caso los fines, se hallan subordinados en absoluto a otras normas más importantes de la política, y son lógicamente incompatibles. Se puede tratar de conseguir uno u otro. Es inexacto que la estabilidad de precios sea permanentemente asequible o sea un medio de llegar al equilibrio general. Pero no se puede intentar racionalmente conseguir los dos, intentarlo es ir al fracaso. Estas conclusiones son muy bien conocidas de todos los economistas, y no obstante, sin el aparato analítico, qué pocos son los que perciben la incompatibilidad de los fines por el alcanzar. Y aún en este ejemplo de alcance muy limitado, sin el análisis económico es imposible elegir racionalmente entre sistemas diversos de organización social. Ya hemos visto que si consideramos como un mal en sí mismo a una comunidad que tolera la desigualdad de ingresos, en tanto que otra, igualitaria, la consideramos como un fin que debe perseguirse de preferencia a todos los demás, es ilegítimo considerar semejante preferencia como antieconómica. Aunque no es posible considerarla como racional si no se formula con un pleno conocimiento de la naturaleza del significado del sacrificio que ella supone. Sin embargo, esto no puede hacerse a menos que se conozca no solo la naturaleza esencial del mecanismo capitalista, sino también las condiciones necesarias y las limitaciones a que quedaría sujeta una sociedad como la propuesta para sustituirla. No es racional proponerse un fin si no es consciente del sacrificio que supone su consecución. Y en esta suprema elección de variantes, solo un conocimiento cabal de las deducciones del análisis económico moderno puede conferir la capacidad de juzgar racionalmente. Pero, si esto es así, ¿qué necesidad hay de reclamar para la ciencia económica un campo de acción más amplio? ¿Acaso el estigma de nuestro tiempo es otro que el de no entender lo que hacemos? La mayor parte de nuestras dificultades provienen no de un desacuerdo respecto de los fines que nos proponemos, sino justamente de que pretendemos realizar algunos de aquellos que son incompatibles entre sí, sin darnos cuenta de su incompatibilidad. Tal vez en la sociedad contemporánea existan diferencias respecto a determinados fines fundamentales que den origen a conflictos inevitables, pero es indiscutible que muchas de las más graves dificultades son el resultado no de esos conflictos, sino de nuestros propósitos no están coordinados. Como consumidores aspiramos a la baratura, como productores preferimos la seguridad,
Valorizamos las distribuciones de los factores de la producción como particulares que gastamos y ahorramos. Como hombres públicos, autorizamos una serie de medidas que frustran esta distribución. Reclamamos dinero barato y precios más bajos, menos importaciones y un mayor volumen de comercio. Las diferentes organizaciones dentro de una sola sociedad, aunque integradas por los mismos individuos, constituyen preferencias distintas. Nuestras dificultades surgen por doquier, no tanto como resultado de divisiones entre los miembros de la organización política que constituyen, cuanto como, digamos así, de una doble personalidad de cada uno de ellos. Para semejante situación la economía ofrece la solución de conocimiento. Gracias a ella podemos concebir las más remotas consecuencias de varias posibilidades de la política, pero no nos permite ni puede permitirnos eludir la necesidad de elegir, aunque eso sí nos da la posibilidad de armonizar nuestras elecciones. La ciencia económica no puede suprimir las últimas barreras con que tropieza la actividad humana. Lo que nos permite es obrar coherentemente dentro de estas fronteras. En el mundo moderno, con sus infinitas interconexiones y relaciones, nos permite afinar nuestras facultades de percepción. La economía nos procura una técnica para la acción racional. Esto es, pues, un nuevo sentido en el que verdaderamente puede decirse que la economía adopta un aspecto racional en la sociedad humana. La economía no sostiene, como se ha dicho muy a menudo, que la acción es necesariamente racional en el sentido de que los fines propuestos no son mutuamente inconsistentes. Nada hay en sus generalizaciones que suponga, por necesidad, una consciente deliberación de la valoración final. No descansa en el supuesto que los individuos actúan siempre racionalmente, aunque depende, por lo que se refiere a su razón de ser práctica, del supuesto de que es conveniente que así sea. Afirma que dentro de los límites de la necesidad es recomendable elegir fines que puedan lograrse armónicamente. Así pues, en último análisis, la significación de la economía, sino su propia existencia, depende de una valoración final, de la afirmación que es conveniente la racionalidad y la capacidad de elegir con conocimiento. Si la irracionalidad, la capitulación ante las fuerzas ciegas de los estímulos externos y de los impulsos desordenados, es un bien que debe preferirse a otros, la verdadera razón de ser de la economía desaparece. Y la tragedia de nuestra generación, ensangrentada por una lucha fratricidia y traicionada hasta lo increíble por quienes debieron haber sido sus directores intelectuales, es que hayan surgido algunos que sostengan esta última negación. Esta escapatoria de la dramática necesidad de elegir que ha llegado a ser consciente. Para semejantes personas no puede haber argumento válido. La rebelión contra la razón es esencialmente una rebelión contra la vida misma. Pero para todos aquellos que todavía creen en valores más positivos, esa rama del conocimiento que, sobre todas las demás, es el símbolo y la salvaguarda de la racionalidad, en la organización social, debe tener en los trágicos días por venir, en razón misma de esta amenaza, lo que representa, una significación peculiar más elevada. Bien, hemos llegado entonces al final del video, en donde vamos a presentar un resumen del ensayo de Robbins, con las ideas principales como para tener una idea abarcativa de la propuesta presentada por el autor. Vamos a basarnos entonces, como dijimos, en un resumen sobre el prólogo de la segunda edición, que es la que estuvimos leyendo. En la primera parte hace el prólogo de la segunda edición. Luego ya desarrolla el contenido de la ciencia económica. El primer parágrafo del contenido de la ciencia económica presenta lo siguiente. El objeto del ensayo es exponer la naturaleza y la significación de la ciencia económica. Ofrecer una definición útil de lo que trata la economía una vez alcanzado un grado de unificación de la ciencia económica. En el parágrafo 2 desarrollo lo siguiente. Trata de exponer la definición de la economía como el estudio de las causas del bienestar material, que es la idea que estaba vigente en su época. Esta definición es sostenida por Kahneman, por Marshall y Clark. Realiza una crítica argumentando con casos que se excluyen de esta definición, a saber, la teoría de los salarios, la economía de la guerra y la teoría de la producción. En el parágrafo 3 amplía su crítica de la definición materialista de la economía y utiliza ejemplos en donde no aplica esta definición. Entonces tenemos un caso. El hombre aislado cuyo tiempo se divide entre la producción de un ingreso real y el placer del ocio. 1. El hombre aislado necesita tanto ingreso real como el ocio. 2. Ni el ingreso ni
del ocio tiene lo suficiente para satisfacer su necesidad de ambos. 3. Puede consumir su tiempo en aumentar su ingreso real o en prolongar su ocio. Y 4. Será diversa su necesidad de los diferentes elementos constituyentes de su ingreso real y de su ocio, y por lo tanto debe elegir. Y eso ofrece un problema económico. El aspecto de la naturaleza humana que interesa al economista es lo siguiente: los fines son múltiples, el tiempo y los medios para lograrlos son limitados y capaces de una aplicación optativa. La unidad temática de la ciencia económica estriba en las formas en que reviste la conducta humana al disponer de los medios que son escasos. Y es donde surge, en el parágrafo 3, la famosa definición de economía que conocemos en estos tiempos. Define la economía entonces. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación. En el parágrafo 4 analiza la importancia del análisis económico en una economía de cambio, en una economía aislada, cerrada o comunista, y argumenta a favor de una mayor utilidad del interés del análisis económico en una economía de cambio. En el parágrafo 5 compara la definición materialista con la definición de economía propuesta por él mismo. Hace una comparación de ambas definiciones. Luego empieza el apartado de la significación de la ciencia económica. El primer parágrafo se pregunta cuál es la significación de la economía para la vida social y para la conducta. Acá ya vamos a ver las aplicaciones de esta definición, que es lo que él quiere desarrollar. En el parágrafo 2 analiza la ley de la utilidad marginal decreciente y critica el socialismo fabiano. El parágrafo 3 extiende la crítica al uso del criterio de equilibrio libre del sistema de precios como criterio de justificación económica, y afirma que la economía es neutral en cuanto a los fines y no puede expedirse acerca de la validez de los juicios finales de valor. En el párrafo 4 expone la crítica a la economía normativa. ¿Sí? Esto luego, como veremos más adelante, va a ser muy criticado, esta posición que él adopta. El parágrafo 5 expone su concepción de la significación de la ciencia económica. Propone que la economía adquiere una significación práctica en la medida que nos permite ver claramente las consecuencias de los diferentes fines que podemos elegir. Por consiguiente, la economía nos permite ejecutar nuestra voluntad con conocimiento de qué es lo que queremos. Nos permite elegir un sistema con fines congruentes entre sí. Como ejemplo, expone casos tales como la implementación de un arancel protector y de la política monetaria. Ahora sí, vamos a ver las ideas principales presentadas en un artículo del profesor Crespo, como le había mencionado en la primera parte. Según el filósofo economista argentino Ricardo Crespo, es de destacar que el aporte de Robbins de la obra El ensayo, naturaleza y significación de la ciencia económica es crucial y paradigmático. Vemos lo siguiente. El representante Robbins es un representante ortodoxo de la escuela austríaca en Inglaterra. ¿Sí? Vemos que todo este desarrollo del concepto de economía está basado también en el tema de la acción humana, ¿no? de los aportes de la escuela austríaca en la economía. En este contexto confluyen en Robbins los siguientes: la corriente de economía de los clásicos ingleses, la metodología deductivista de varios de sus antecesores ingleses, el marginalismo inglés de Gibbon, Wisted y Marshall y la escuela austríaca. ¿Sí? Así que bueno, por eso vemos que es bastante rico el aporte que tiene, o la base, el background de conocimientos de Robbins. Según sostiene Robbins, la aparición del concepto de escasez no fue un concepto original propio del autor, sino que estaba presente en la teoría de utilidad marginal estudiada en los austríacos y en Philip Wisted. Robbins realiza un ordenamiento del pensamiento mencionado y lo propone dentro de un esquema fines medios, ¿sí? Que es lo que vimos en básicamente en el contenido de la economía. Las principales críticas al ensayo de Robbins las podemos enumerar de la siguiente forma. En la primera edición, que es la del año 32, hay mucho formalismo en el ensayo, y entonces la crítica es que hay una amplitud en la definición, es demasiado amplia esta definición. En el apartado de la significación de la ciencia económica realiza un rechazo al aspecto normativo y por ello es criticado por considerar su propuesta estrecha, reducida. Entonces tenemos una definición amplia y además también una visión reducida, porque en el debate o en la posición de la economía positiva y la economía normativa, él rechaza la visión de la economía desde su aspecto normativo.
En la segunda edición del año 1935 intenta modificar el esencialismo presente en la primera edición y se centra en mayor grado en verificar los principios de la realidad, ¿sí? Trata de ver ejemplos para poder verificar sus propuestas. En los aspectos metodológicos y epistemológicos de su ensayo. El problema metodológico. Tenemos dos etapas, ¿sí? La primera etapa se corresponde con el ensayo del 32, en donde sigue la tradición deductivista de sus antecesores. A saber, tenemos a Senior, a Mill y a Keynes. Las leyes económicas son deducciones necesarias a partir de los axiomas válidos que son conocidos por observación externa o introspectiva, ¿sí? Eso lo podemos ver bien en el desarrollo del contenido de la economía, como él trata de siempre basarse en deducciones y en una visión bastante científica de lo que es la economía, obviamente por estas influencias que acabamos de mencionar. En la medida que los hechos no coinciden con las leyes, se presenta un problema de aplicabilidad que hacen que surjan postulados o axiomas auxiliares, ¿sí? Esto lo podemos ver en filosofía de la ciencia, cómo se van desarrollando estos axiomas auxiliares en el desarrollo de una investigación, por ejemplo, científica. Por tal motivo, Robbins es crítico de su esencialismo. En la segunda etapa del ensayo de 1935, intenta aplicar el método hipotético deductivo a los axiomas. Esta posición surge gracias al contacto que él tuvo con Karl Popper en el London School of Economics. Y su aplicación tendría algunas diferencias en relación a las propuestas por Popper, pero tenían una fuerte influencia del método hipotético deductivo. Esto es en cuanto a los aspectos metodológicos. También surgen problemas epistemológicos, que es lo que vamos a ver en el siguiente apartado. Si bien Robbins sostiene el Wert-Freiheit o la avaloratividad weberiana como condición de cientificidad, o sea que no tiene que haber una valoración, más tarde surge una leve variación que permite la inclusión de juicios de valor. Propone el término de economía política que se encargue de lo valorativo en torno a lo económico, ¿sí? Si bien, como vimos todo en el apartado de la significación de la economía, que él rechaza fuertemente toda posición que intente, hacer juicios de valor en economía o que tratan de relacionarlo con la ética, diciendo que la economía no puede hacer este tipo de posiciones o adoptar este tipo de posiciones valorativas. En posteriores momentos de su vida hay como una leve excepción a esta posición y entonces en vez de decir que esto es economía, propone el término de economía política como una opción para que los economistas puedan desarrollar sus posiciones o la economía normativa, ¿sí? Donde surjan los aspectos valorativos que obviamente rechazaba previamente. Entonces, estas son las dos posturas que podemos ver en el ensayo, en la parte metodológica y la parte epistemológica. Bueno, con esto concluimos el desarrollo del ensayo de Robbins. Espero que les haya resultado interesante. Voy a tratar de subir los papers a un blog para que puedan descargarlos si quieren leerlos. También están presentes también en la red de todas maneras. El resumen lo realicé yo, así que también los voy a subir. Y seguramente en los próximos videos, vamos a seguir desarrollando vamos a empezar a desarrollar distintas materias desde economía, micro, macro, pero vuelvo a reiterar, para mí es fundamental poder entender o desarrollar un paper tan importante, un ensayo tan importante donde se defina metodológicamente, epistemológicamente y científicamente lo que es la economía y su objeto de estudio. Así que esto ha sido todo en torno a Robbins y espero les haya resultado interesante. Recuerden suscribirse para seguir aprendiendo economía y nos veremos en los próximos videos. Hasta luego.